Saludos, muy buenos días amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, presencia, cobertura mundial. Ayer estuve en un importante encuentro con la directora legal y otros ejecutivos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana para abordar el tema de las cuentas bancarias en el sistema de bancos múltiples de 123,000 dominicanos fallecidos que aperturaron cuentas en bancos múltiples y que llevaron a los bancos más de 9.500 millones de pesos, dinero que está en los bancos esperando que los familiares, con la documentación transparente y con el cumplimiento de requisitos fiscales, depositen esa documentación de manera completa para recuperar, para la entrega de ese dinero a sus familiares. Naturalmente, deben ser documentos de la Junta Central Electoral, documentos transparentes y una información completa para cerrar el capítulo de la entrega de esos millonarios recursos que de seguro lo necesitan las familias de esos fallecidos. Acabo de plantear, para agilizar el proceso, y lo dije en esa reunión, una especie de ventanilla única para simplificar el proceso de entrega de ese dinero a los familiares de los fallecidos. Ojalá que cada quien se interese en ese dinero que está en los bancos esperando por esos expedientes y esos reclamos. Y lo mismo hay que hacer, naturalmente, comenzando con la determinación de herederos, que debería ser solo una para los diferentes casos de esas familias afectadas por el fallecimiento de un familiar. Debe ser una determinación de heredero que pudiera servirle para resolver no solamente el reclamo de ese dinero congelado en los bancos múltiples, sino también para cualquier otra gestión que pudiera ser en los fondos de pensiones, que pudiera ser con la tierra, viviendas y cualquier otro tema que hay que resolver luego de esa determinación de heredero. Hay muchas necesidades de nuestro pueblo y qué bueno que la Asociación de Bancos Múltiples ha colocado en agenda ese tema que involucra una suma importante de los 2.6 billones de pesos llevados por los dominicanos al sistema de banca múltiple en el país. Nosotros instamos a los familiares de los fallecidos a que se pongan en eso y traten de recuperar
ese dinero para atender necesidades de nuestras familias. Ahí está la información. Ojalá que accionen en ese sentido. Señores, por otra parte, una noticia procedente de Estados Unidos da cuenta de que el Senado de Estados Unidos acaba de aprobar un impuesto generalizado del 1% a las remesas, y si tomamos en cuenta que las remesas el año pasado sobrepasaron los 10.000 millones, afectaría al país ese 1% con más de 100 millones de dólares. Y hay que decir que previamente se llegó a plantear un impuesto de un 5%, pero que inicialmente solo afectaba a las personas indocumentadas que debían transparentar el envío de remesas al país, y que con esa primera iniciativa tenían que pagar 5% de impuestos. Luego, ese 5% fue disminuido en una de las cámaras del Congreso de Estados Unidos a 3.5% y ha terminado con el 1% aprobado hace apenas horas por el Senado de Estados Unidos, y que deberá ser conocido el proyecto por la Cámara de Representantes, porque el presidente Donald Trump tiene interés en abordar y promulgar esa ley el día 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Un día muy intenso para el presidente Donald Trump, fortaleciendo su presencia, defendiendo el proyecto fiscal aprobado por el Congreso, por el Senado de Estados Unidos, pero simultáneamente la administración Trump anunciando el final de la USAID, una institución que durante 6 décadas incidió en los diferentes países con el financiamiento de proyectos a organizaciones no gubernamentales, proyectos al medio ambiente y otros proyectos polémicos que no le han gustado a Donald Trump para nada, como es el uso de recursos de los contribuyentes de Estados Unidos para financiar programas que ha combatido desde que llegó al poder y desde la administración anterior. La postura de Donald Trump es no respaldar con dinero del contribuyente norteamericano a organizaciones no gubernamentales internacionales, y hemos visto que le han declarado el final a la USAID, una organización muy vinculada a la República Dominicana en sus 60 años. Donald Trump ha venido eliminando a lo interno de Estados Unidos instituciones, tomó una decisión con La Voz de América, y hay un merengue de Ramón Orlando: Nueva York no duerme, el presidente Donald Trump no duerme, siempre activo con iniciativas hasta no descartar la deportación de uno de sus grandes aliados para llegar al poder, a Elon Musk. Pero habla también el presidente Trump de un alto al fuego en Gaza, y mientras el presidente Trump habla de un alto al fuego de 60 días en Gaza, está cogiendo fuego la guerra entre Ucrania y Rusia, una competencia
con el uso de drones y realmente un mundo afectado por el impacto de las guerras que han llevado a pronósticos económicos de un crecimiento en la economía norteamericana en el 2025 de apenas un 2%. Creció la economía norteamericana en los primeros meses de este año en 1.5 y ahora recientemente en uno de los meses tuvo un crecimiento negativo de menos 0.5%. Aquí en República Dominicana, que le estamos dando seguimiento a los pronósticos económicos internacionales, vemos con preocupación que la unión de los países europeos, la probabilidad que tienen es de crecer apenas 1%. América Latina, un pronóstico de crecimiento de 2%. Y la República Dominicana, pronóstico entre un 3 y 4%, siendo una de las economías más dinámicas de la región del Caribe. La República Dominicana, sin embargo, no puede dormirse en los laureles porque ya vemos el impacto que tendría un sector vulnerable que depende de factores internos en la economía norteamericana, en momentos en que los alquileres están subiendo a los dominicanos en el extranjero, vemos cómo no podemos depender, apostar nada más al tema de las remesas, de la inversión extranjera directa, como al turismo. La situación económica de Canadá y de Estados Unidos se refleja con una reducción de los turistas norteamericanos hacia la República Dominicana y vemos cómo la situación económica de la Unión Europea también incide en la llegada de turistas a la República Dominicana. Aquí no podemos apostar solamente a los cruceros, que dependen si los turistas que vienen en los cruceros salen fuera de los cruceros a consumir, a comprar artesanías, a ir a los restaurantes, pero regularmente se quedan en los barcos y en los puntos a donde llegan y en la práctica son visitantes, mayoritariamente no turistas, a menos que llenen el requisito de lo que es un turista para cualquier país del mundo. Señores, hay que resaltar que el gobierno dominicano va a cumplir dentro de poco el primer año de gestión del nuevo periodo y hay que preguntar temprano, en Hablando la Verdad, si habrá un relanzamiento del gobierno el 16 de agosto, porque la gente siente muchos problemas. Tenemos un presidente muy trabajador, un presidente en contacto con las comunidades. Se dio el pasado fin de semana otro baño de pueblo en Santiago de los Caballeros. Vemos a la vicepresidenta inaugurando obras, una obra en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para los Juegos Centroamericanos del año que viene. Pero hay una realidad, hay demasiados problemas. Comienzan los reclamos populares, Sabana Grande de Boyá, San José de las Matas, Santo Domingo Este,
reclamando mucha solución de problemas fundamentales. Vemos reclamos, pero vemos también que no hay dudas de que el gobierno tiene limitaciones económicas porque hay más demanda de recursos que los recursos con que se dispone para abordar la solución de problemas. Hay que decir que el gobierno no debe involucrarse en obras de alto costo, pero con una excepción. Hay que cumplir, señor presidente, todas las obras que usted prometió, porque Aerodón entregó los recursos económicos para esas obras, y esas obras el país reclama. La gente espera, señor presidente, las obras adicional a la de la 6 de noviembre, espera las obras con los fondos que entregó Aerodón al gobierno. Y yo creo que usted debe concentrarse en esas obras, señor presidente, y en pequeñas obras. Creo, para terminar este segmento, que el presidente necesita mayores controles para evitar errores costosos que le salen caro a la imagen de los gobiernos. Que no vuelvan a hacer lo que hicieron violando el fuero de la UAS, señor presidente. Su padre, José Rafael Abinader, fue vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por esa universidad ha pasado la mayor parte de la sociedad dominicana. Y usted no puede permitir, señor presidente, que agentes de un organismo de inteligencia violen el fuero universitario. Pero también hay que evaluar, ponerle fin a los excesos policiales en las calles. Hay que orientar a la ciudadanía para que no asuma violencia contra los agentes policiales. Pero no podemos estar viendo todos los días en las redes sociales que miembros de la DGC o de la policía se embrujen al puño y veamos ese espectáculo en una sociedad democrática. El otro tema es darle mayor valor a la vida, señor presidente. El país está cansado de supuestos intercambios de disparos. Ayer vimos 26 allanamientos en el Cibao, enfrentando el narcotráfico, no solamente con el Ministerio Público unificado, con la DNCD, con la policía, las Fuerzas Armadas y el apoyo de 2 agencias de Estados Unidos que están persiguiendo por narcotráfico y otros delitos a los integrantes de una red de narcotraficantes del Cibao que estaría conectado con el bajo mundo del narcotráfico mexicano. Parece interesante el seguimiento a ese narcotráfico dañino, lavador de dinero, porque también fueron a Mao Valverde hace unos días y llevaron a cabo 10 allanamientos, porque también en la línea hay unos casos ahí de narcotráfico, comenzando con el uso del banano para tratar de llevar drogas en un caso que fue descubierto en el puerto de Manzanillo. Señores, vamos a resolver los problemas del país. Solidaridad con una familia afectada con la muerte de 5 integrantes de esa familia por un incendio en Santiago de los Caballeros. Vamos a expresar nuestra solidaridad con esa familia y
con la familia, en otro caso, la familia Scharboy, víctima de un abuso de poder en Santo Domingo Este, con un caso ampliamente debatido en los medios de comunicación. Vamos al cambio, retornamos en un momentito, hablando la verdad, cobertura mundial a través de Su Mundo TV desde la República Dominicana. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, vamos a conectar en vivo con Puerto Rico, con ese gran colaborador del periódico Primicias y Hablando la Verdad, Héctor Julio Hernández. Saludos, señor Hernández, directamente desde la Isla del Encanto. ¿Cuánto encanto tiene esa isla? Saludos, señor. Mis saludos para ti, hermano, distinguido periodista, para ti, tu equipo y para ese universo que te sintoniza alrededor del mundo. Bueno, hoy el famoso 2 de julio, ayer el que estaba afuera se quedó. Tú sabes que entró en vigencia ayer la disposición, el último decreto del presidente Donald Trump, de que aquellos residentes bona fide que estuviesen fuera del país, alrededor del mundo, con residencia de los Estados Unidos, si no entraron ayer, perdieron las residencias. Son millones. No sabemos cuánto lograron retornar, o se enteraron o no se enteraron. El día que vayan a un aeropuerto, lleguen a un aeropuerto de los Estados Unidos, le van a decir: usted ya no tiene residencia. Esas personas podrían cambiar esas residencias por visas, pero quedaron fuera. Esa es una medida nunca antes tomada en la historia de ningún país de manera masiva. Una fecha específica para retornar, porque si usted es residente y pasa 6 meses, y pasa 1 año, y pasan 2, y usted no está en el país que usted dice que es residente, pues usted no es residente bona fide. Sea justo esto o no, es una realidad. Dominicanos que dejan deteriorar el papel donde está la residencia, luego viene una emergencia, tienen que estar huyendo para conseguirla. Dominicanos que viven más allá que acá, pero son residentes, pero como lo pidió la mamá o lo pidió la esposa o el esposo o el pariente, pero no le interesa vivir en Estados Unidos, pues ya resolvieron su problema. Donald Trump se lo resolvió. Héctor Julio, pero tienen un derecho adquirido, esas personas, un derecho adquirido con la residencia que obtuvieron. Se supone que cualquier medida debe ser para quienes lo hagan, que obtengan el documento y hagan eso del día 2 de julio en adelante. No es un tema polémico jurídico. Bueno, estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que el 90 y tanto % de las decisiones y decretos del presidente Donald Trump han sido temas a ser discutidos y a ser impugnados, pero hay que señalar que como colofón y todo lo que ha pasado en las últimas 72 horas, Donald Trump ha triunfado en todo lo relacionado con las polémicas donde un juez en Wichita, un juez en California o en Nueva York daba una decisión sobre si deportar o no a alguien y se paralizaba el proceso. Ya el Supremo dijo: ningún juez del sistema a nivel nacional de los 50 estados y los 5 territorios tiene poder de detener la acción del Ejecutivo en las deportaciones. Se acabó el problema de que cuando un juez detenía una orden, se detenía en el país entero. Eso se eliminó. Ahora bien, es cierto que hay un derecho adquirido, por eso te dieron la residencia, porque cumpliste con todos los requisitos, pero tú no vives
en el país. Entonces se te avisó con tiempo de que para una fecha debía estar donde tú dices que reside, porque los derechos se pierden y los privilegios también se pierden. En última instancia, una residencia en un país que no es el tuyo, aunque es un derecho, pero un derecho que tiene un poco el aureola de privilegio, porque ese país pudo haberte dicho que no y te dijo que sí, te puso unos requisitos, pero si tú no lo cumples, tú te estás excluyendo, él no te está sacando. Bueno, mira, por otra parte, le aprobaron al presidente Trump en el Senado de Estados Unidos el impuesto del 1% a las remesas, afectaría a la República Dominicana con el monto que recibe el país sobre los 10.000 millones de dólares, afectaría al país ese 1%, siempre y cuando que sea ratificado por la Cámara de Representantes, más de 100 millones de dólares. Inicialmente se planteó un impuesto de un 5%, luego lo bajaron a 3.5% y ayer fue aprobado el 1%, pero de manera general. Inicialmente se pretendía que lo pagaran los ciudadanos indocumentados que tenían que presentar su documentación para el envío de remesas. No sé si hay alguna cifra de cantidad de remesas que envía el dominicano desde Puerto Rico y qué tipo de opinión genera en Puerto Rico el impuesto de un 1% a la remesa, porque Puerto Rico también recibe muchas remesas de los puertorriqueños que están en Estados Unidos, que le envían a los puertorriqueños que viven en Puerto Rico. No, porque el ciudadano que envía a su país, para empezar, los 6 millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, es como si vivieran en Mayagüez o Cabo Rojo, porque es una sola nación. Y no, ese impuesto es para remesas extranjeras. Remesas extranjeras. Esto cabe señalar que México, nada más que México mueve unos 60 millones. Estamos hablando de que entre México y China es la cantidad más astronómica que te puedas imaginar de dinero que sería afectado con ese 1%. El dominicano en Puerto Rico, además de que envía a través de las remesadoras, inclusive ya el Banco de Reservas en Nueva York tiene un sistema de remesas. No sé cómo van a implementar eso, porque es un banco haciendo negocio con un socio que tiene en su país de origen. Pero ya ellos buscarán la fórmula, ¿verdad? Lo cierto es que es un 1% y este señor está buscando dinero en todos los lugares. Extraño es que no lo hubiesen hecho antes, porque en el pasado remoto había que pagar unas cantidades enormes y esas remesadoras que utilizan esos dólares para hacer negocios en la República Dominicana y prestar dinero y toda esa cosa, pues si tú enviabas $100, si quería que te lo entregaran en dólares, te cobraban $4, $104 para entregarle a tu familiar $100. Si tú decías que lo quería en pesos, no te cobraban, porque en el cambio ellos conseguían su dinero. De todos modos, eso está sujeto a que se apruebe o no. Yo no creo que la versión final de la famosa hermosa medida de, él le llama el hermoso proyecto. El hermoso proyecto fiscal. Ajá, aquí le llaman el ómnibus al proyecto de presupuesto, porque es la medida más grande que se aprueba cada año. El ómnibus tiene 946 páginas y se le hicieron una serie de enmiendas. Pasó a la Cámara. La ventaja que tiene Donald Trump en la Cámara es de 5 miembros más. Él tiene 220, la oposición más los independientes
suman 215. Bueno, pero los independientes depende cómo se negocie con ellos. La probabilidad es que se le apruebe porque ellos se acercan a esos legisladores que, siendo demócratas, están en distritos republicanos, y es fácil negociar y darle y ofrecerle carreteras y proyectos. Lo mismo allá que acá, lo que cambia tal vez el monto. Así que la Casa Blanca está con el teléfono en mano llamando a esos legisladores de Cámara para pasar. En el caso del Senado, como hubo 3 de la banca republicana que votaron en contra, pero hubo algunos de los demócratas que votaron con los republicanos, se formó un empate y la decisión la tomó el vicepresidente, que en esos y únicos casos actúa como senador. Es un detalle que tiene la nación, que no tiene ninguna otra nación sobre el globo terráqueo, que el vicepresidente de la República actúa como senador del lado del Ejecutivo, obviamente, cuando hay un empate. Y ahí se logró con Vance que se aprobara en el Senado con ese voto de mayoría. Nada, estaremos pendientes. Es un proyecto que trae más de 3.000 millones o 3 billones. 3 billones. Billones con B de burro y de Aumenta barato. el déficit fiscal ese proyecto, en los Estados Y entra Unidos. en déficit fiscal, pero Donald Trump está jugando a que él ha logrado con los aranceles traer una cantidad igual o mayor a eso, por lo menos en el primer año de los aranceles. Y él quiere dinero para el famoso muro, que de nuevo continúa con él, para enforzar las operaciones contra los inmigrantes indocumentados, ilegales o irregulares, como lo quiera llamar. A propósito, la Alcatraz de los Cocodrilos, que es el centro de detención más grande construido en 8 días en la Florida, en los Everglades, está rodeado. Si el individuo se escapa o se lo come un cocodrilo o lo mata un agente. Han protestado obviamente los defensores de los derechos humanos. Hoy se supone que entre hoy y mañana empiecen a llegar los del centro de la Florida, que ya habían denunciado que estaban en condiciones infrahumanas. Como el presidente tiene un mandato que inclusive puede enviar esos detenidos a terceros países, desde allí negociarán con cárceles como el caso de El Salvador para enviar a algunos de esos ciudadanos. Inclusive se habla de enviarlo a países africanos, pagar por ello como se paga por un preso en una cárcel privada, y o pagar en Europa. Todo eso es parte del desarrollo de esta política de Donald Trump, que ha sido avalada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en más del 99% de las medidas relacionadas con el poder del Ejecutivo para manejar la política de inmigración, de una ley que no es nueva. La gente se confunde. No hay ley nueva de Donald Trump sobre inmigración. Es la misma que tuvo Clinton, que tuvo Biden, Barack Obama. Es la misma ley. Lo único nuevo son los decretos que le dan un poder de recursos militares y paramilitares a inmigración. La ley es la misma y sigue igual. Antes era bajo el Departamento de Justicia, que se reportaba todo lo relacionado con inmigración, y ahora es bajo Homeland Security, luego del problema de las Torres Gemelas. Y además, en ese centro de detención van a aumentar el número de jueces de inmigración. No se confunda la gente. Un juez de inmigración es un oficial administrativo dentro de la misma agencia. No es un juez del sistema judicial de los Estados Unidos. No tiene las mismas garantías y responsabilidades. Es un juez donde usted reclama que está en un proceso, él revisa y decide
si usted tiene que irse o no tiene que irse, pero es un funcionario del Homeland Security, no es un juez de las cortes de los Estados Unidos. Por eso, cuando la gente de Homeland Security van a los pasillos de esos jueces y cogen y arrestan al que está llegando o al que salió, no están violando el sistema judicial federal. Están llevándose a un indocumentado o un ciudadano con estatus irregular que está bajo la jurisdicción de ellos mismos, porque ese juez pertenece al sistema de Homeland Security, a la migra, es un funcionario de inmigración. Mira, quiero preguntarte de nuevo sobre el tema de las remesas. El dinero que envían los puertorriqueños desde Estados Unidos, desde otros estados a Puerto Rico, naturalmente sin el impuesto que mencionamos al principio, pero utilizan remesadoras los puertorriqueños que están en Estados Unidos, en otros estados, o lo hacen a través de transferencias bancarias. ¿Cuál es la vía para alimentar la economía de Puerto Rico? Sí. Ambas cosas. El Banco Popular opera, por ejemplo, en Nueva York, y la gente tiene cuenta en el Banco Popular, que es el banco de aquí, como ahora te dije que ya hace poco que el Banco de Reservas de la República Dominicana abrió oficinas en Nueva York y se hace de banco a banco. Ahora, los puertorriqueños lo más que utilizan es el Western Union, que es la misma empresa que en los tiempos de los Dodge City, de los vaqueros, Guayater y todo eso, cargaban el dinero en diligencias. La Wells Fargo y la Western Union eran las dos empresas que posiblemente, si tú hubiese vivido en ese tiempo, te contrataban porque tú hubieses sido un gran pistolero, porque tú tienes habilidad para todas las cosas que se te ocurren. Entonces, hoy Western Union es la entidad dentro de la nación que más dinero envía, porque la Wells Fargo se salió de eso, se quedó con un banco, pero ya no está, no transporta dinero. Así que los puertorriqueños que son ciudadanos americanos por nacimiento desde 1918, la ley Jones, ellos es como enviarlo de Nueva York a Connecticut, de Connecticut a la Florida. Es un asunto interno. Ese impuesto no les aplica. Exacto. Mira, ¿y qué cantidad de dinero mandan esos puertorriqueños a Puerto Rico? ¿Qué le alimentan a la economía de Puerto Rico? ¿Hay alguna cifra? Bueno, no, nunca se ha bregado esa estadística. Podría buscarse, nunca ha sido un tema de controversia, pero ahora que ha surgido esto, posiblemente ese tema surja. El Instituto Nacional de Estadísticas debe tener esa información en algún sitio. Lo que ocurre es que como esto es doméstico y es un asunto de información interna de banco a banco, de lo que lo hacen a través de bancos de allá y bancos de acá, pues no es un tema que le haya interesado al gobierno registrarlo, porque primero, porque no le produce nada, no le puede poner ningún impuesto, y es una estadística, pero obviamente hay decenas de miles, cientos de miles de puertorriqueños con sus familiares aquí, a quienes les envían algún dinerito, y también tienen sus hijos estudiando allá y le hacen depósitos en ambas direcciones, especialmente estudiantes en universidades carísimas en los Estados Unidos, que hay que enviarle el dinero de matrícula, hay que enviarle el dinero para pagar la manutención y el hospedaje y todas estas cosas. Sí, hay un tráfico enorme de millones, pero no es un elemento estadístico que nadie ha salido a buscarlo, pero sería bueno investigarlo. Me gustaría ver si más adelante te tengo algún tipo de dato, pero eso es tan doméstico que se queda, se pierde. Es como cuánto dinero sale de Higüey para la capital, de la capital para Jimaní, de Jimaní para la Romana. Pero la estadística es importante
para tú comenzar a investigar el aporte de ese dinero al Producto Interno Bruto de la economía de Puerto Rico, en qué área incide, en qué fechas regularmente llega la cantidad mayoritaria de dinero. La estadística económica es fundamental. Mira, ¿y ha bajado la presión contra los dominicanos en Puerto Rico? Bueno, yo sigo diciendo que si aquí en licencias nada más dieron 20,000 licencias, que el 90% es dominicano, de esas que se dieron hace 12 años en el gobierno de García Padilla, la licencia especial que solamente tiene como uso identificación y para fines de manejo de vehículos, no pueden viajar con ella, tiene una serie de limitaciones. Si 20,000 licencias se han dado, si de eso algunos 18, 17,000 son dominicanos, más todos los que nunca han ido a sacar esa licencia, y han deportado básicamente unos 600 y tantos, con un 10% de ellos supuestamente con récord criminal, pues aunque los operativos a la gente le llama la atención cuando se tiran a Barrio Obrero, cuando van a un taller, pero la realidad es que la propia estadística te dice que es mínimo el número de dominicanos que ha sido sacado de Puerto Rico. Claro que es esencial ese mínimo para la operación de negocios en Barrio Obrero, pero el problema no es la ausencia de dominicanos en mano de obra y en los negocios, no es por lo que han deportado, es por la estampida, porque no están yendo a los lugares. Eso es todo. No es que lo han sacado, es que no van. Allá en Estados Unidos hay una amenaza que pudiera afectar entre 12 y 13,000 negocios de dominicanos que también tienen el mismo problema por temor muchos a ser apresados. Se habla de que en Estados Unidos hay más de 300,000 dominicanos indocumentados y ese público es el que va a la cafetería, al supermercado pequeño y tiene una incidencia de importancia en esa vida de la diáspora dominicana en Estados Unidos. Ahora vemos que la renta de alquiler de vivienda está subiendo también y es otro golpe. Definitivamente, Héctor Julio, el escenario se complica para la diáspora, aparte de que también hay una inflación un poco más costoso, el costo de la vida. No es tan fácil vivir en el mundo de hoy, en el siglo XXI, y además con tantas medidas que se han juntado. Tenemos problemas a veces hasta de huevos en Estados Unidos, mi querido. Bueno, pero nada, Estados Unidos tiene toda la gallina ponedora del mundo. Lo que ocurre es que hay que tener cuidado porque a veces se crean escaseces artificiales para levantar los precios y que además los precios han subido porque no es lo mismo contratar en una granja de gallinas ponedoras a personas indocumentadas que se puede negociar un pago más bajo que pagar 10, 50 y 12 y 15 dólares la hora. Y entonces, pues, el que produce ese bien, ese rubro, pues tiene que aumentar el precio porque hay otras ponderantes. Ahora, el problema de la inmigración es un problema universal. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Claro, Estados Unidos vinieron por Plymouth allá en el 1620, los peregrinos de Mayflowers, y ahí empezó todo. Sacaron poco a poco fueron expandiéndose, fueron sacando a los nativos y ya la historia está ahí. Tiempos hubo en que el Hudson estaba abierto para que viniera todo el europeo que quisiera, época que, como sabe su señoría, se vació Italia, Grecia, y vinieron con sus costumbres, vinieron con su mafia y con todo lo que vinieron. El propio presidente es nieto de un alemán y es hijo o nieto también de un irlandés. O sea, él es una mezcla
No sé si alacrán blanco o alacrán negro. Hay dos tipos de alacranes, pican como quiera, pero dicen que el alacrán blanco pica mucho más. Como sabe, Merz, el primer ministro de Alemania, como un acto de cariño, le trajo a Donald Trump el acta de nacimiento de su abuelo, que era un alemán de la parte difícil de Alemania, porque Alemania tiene el sur y el norte, y ese supuestamente era de la parte del sur, para buscar el lado negativo a Donald Trump. Yo no sé si Donald Trump le agradece, porque fíjate en qué momento el primer ministro le trae de que tú también eres extranjero. Yo no creo que lo hiciera para enrostrarle eso, pero resultó, porque tal vez el primer ministro estaba en campaña y por allá haciendo gobierno y no sabía que esa controversia estaba en la nación y que Donald Trump está detrás de los inmigrantes. Pero nada, ese es el presidente de los Estados Unidos. Y dicho sea de paso, el caso de Barack Obama es mucho más dramático, porque sacó más de entre 6 a 8 millones de personas, incluyendo deportar a la tía, que se le venció el periodo de estar y tuvo que irse para Etiopía. O sea que lo que ocurre es que Donald Trump es un individuo que tiene, o la tiene con él o la tiene contra él. Él es una persona que divide los grupos, como en la época de Muhammad Ali. Iban los que querían verlo perder e iban los que querían verlo ganar. No hay punto medio con Donald Trump, pero todos los anteriores, inclusive todavía él no ha alcanzado la cifra del gobierno de Biden, que deportó a 192 países, alrededor de 372,000 personas, y nadie se rasgó la ropa. Pero ese Donald Trump, los tiempos son estos, hay un activismo enorme alrededor de esos inmigrantes. Hubo una forma irregular de llegar a la nación, han quebrado prácticamente la ciudad de Nueva York. Por eso es que el Partido Demócrata termina eligiendo como su candidato a las elecciones de las municipales a este señor Mandamay, como se llame, que es musulmán, que es socialista y que un ex gobernador inclusive no pudo ganar, no pudo prevalecer para la primaria. Así que, y hay 4 candidatos, inclusive el propio Vance, que tiene un gabinete con muchos dominicanos, se ha lanzado independiente y no se sabe qué va a pasar en Nueva York. Y uno de los temas, él ha dicho que va a transporte gratis en las guaguas del estado, de la ciudad. 115,000 millones de dólares maneja el alcalde de Nueva York. 115,000 millones de dólares. Prácticamente una suma respetable. La más grande de toda capital del mundo. Y él ha dicho que va a bajar lo que llaman la ley de inquilinato, que la va a modificar, y que porque hay un problema grave en Nueva York, conseguir un apartamento para dormir, un cuarto, tú pagas $1,500 y $2,000. Entonces, él dice que va a bajar eso, es decir, que con un mensaje populista, él que hace solo 7 años se hizo ciudadano, ya es candidato a ser alcalde de la ciudad más popular y más emblemática del universo, más que París, más que Roma. Nueva York es la capital mundial de la noticia. Así que mira cómo andan las cosas, cómo está el fenómeno de inmigración. Mira, una pregunta final. Voluntariamente muchos dominicanos están retornando al país. Ha salido un trabajo periodístico en ese sentido. De Puerto Rico, ¿tú conoces casos de dominicanos que voluntariamente han decidido venir a comer mangú con salami aquí y su sancochito y esos platos de picalonga criolla? ¿Tú conoces casos de dominicanos que han retornado voluntariamente? Claro que sí. Ahora aquí ya no le llaman
el desayuno dominicano, le llaman los 3 golpes. Los 3 golpes. Ese se hizo famoso. Le falta un golpe, le falta el aguacate. No, porque se llama 3 golpes, porque recuerda que el aguacate está en un tiempo y en otro no, pero el de 3 golpes siempre está. Y es que el ex gobernador, en un almuerzo, un desayuno que invitó el cónsul, se presentó allí don Pedro Pierluisi Urrutia con el presidente del Senado y el alcalde de San Juan, que se considera que son 3 posibles candidatos contra la gobernadora, y la prensa le sacó a eso que estaban en los 3 golpes y que era una componenda contra la gobernadora, y se ha hecho famoso el desayuno. No dan abasto en los cafetines. Todos los puertorriqueños que no sabían, que muchos lo comían y ya no sabían, pero van los 3 golpes, los 3 golpes. Tú llegas a una cafetería de Rubén o de Café 18, de Freddy Martínez o cualquiera de esos restaurantes clásicos de la comunidad dominicana, y eso es 3 golpes, 3 golpes. Y ahí, en el caso de Rubén, lo tiene durante todo el día, el 3 golpes. Pero salami, huevo. Salami, el queso y el mangú. Porque, o sea, recuérdate que está el huevo, salami y el queso. Salami y el mangú. Esos son los 3 golpes. Si le quitan, hay gente que no quiere el embutido, pues le ponen el queso. En realidad, son 4 golpes. La mayor parte de la gente coge el famoso salami, que no puede faltar, el mangú, el huevo y el queso, pero lo llaman 3 golpes. De todos modos, cebollita dominicana. No, porque es que un mangú sin el velo de novia no es mangú. La moña de la cebolla ahí. Claro, esa cebolla rojita, lila, eso es riquísimo. Además, eso es medicinal, eso te limpia la sangre. Mira, finalmente con un chocolatico dominicano caliente ahí. Oye, hay gente que le meten con morir soñando, hay que incluirle una hamaca. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, mi querido. No, antes, no quiero despedirme sin decirte que hoy será sepultado un 2 veces presidente de la Cámara, José Ronaldo Ronnie Jarabo, que tuvo muy buenas relaciones con la comunidad dominicana. Murió 80 y tantos años, un cáncer en el cerebro, fue operado, sobrevivió, volvió al trabajo, y es una persona muy querida que hoy será sepultado. Lo llevarán al Partido Popular, a la sede, luego a la Cámara para rendirle los honores, y finalmente será sepultado. Así que, como siempre, nuestro saludo, nuestro cariño para esa red mundial diciendo la verdad contigo, y esperamos que nuestra gente a la larga, y es mi opinión, va a haber una amnistía a la larga o a la corta, como dicen allá, luego de todo este proceso, porque la economía agrícola está en crisis. Bueno, vamos a esperar cambios favorables. Muchas gracias por la transmisión en vivo siempre a través de Hablando la Verdad, gran colaborador de Hablando la Verdad y el periódico Primicias en Puerto Rico, Héctor Julio Hernández. Muchas gracias, Héctor Julio, y mañana será otro día. Hablando la Verdad, presencia mundial a través de Su Mundo TV.